En Egipto, una catástrofe en el transporte de mercancías causa repercusiones en todo el mundo. Sus dimensiones cambiaron fundamentalmente lo que iba a suceder a continuación. Se trataba de un acontecimiento a escala global. El devastador derrumbe de un puente australiano se libra de una tragedia aún mayor. Fue un verdadero milagro que no hubiese muerto gente. El acontecimiento dio mucho de qué hablar. En Pensilvania se produce un desastre en el que se tragan enteros a un conductor y a su vehículo. Generalmente se ve un neumático o algo parecido encajado en un boquete, pero esto engulló por completo el coche. Y en Luisiana, el fallo de un cruce fundamental obliga a invertir millones de dólares en su reparación. 30 millones de dólares parece mucho dinero, pero comparados con la vida humana, a eso seguro que no se le puede poner un precio. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Desde fallos de cálculo hasta malentendidos, algunos de consecuencias mortales. Estas catástrofes son la peor pesadilla de los ingenieros. Ingeniería letal. Los ingenieros trascienden los límites tanto del diseño como del tamaño. Pero si las cosas van mal, la catástrofe, como la propia estructura, puede ser monumental. Como en este desastre ocurrido en Egipto, una crisis a escala global. Miles de millones de dólares en mercancías bloqueados cada jornada. Un navío gigantesco se queda varado en tierra y tratan de buscar una solución a contrarreloj. La proa del barco se quedó enganchada, atrapada bajo la arena. Necesitaban desplazar el navío y rápido. La economía mundial se puso de rodillas. Sus dimensiones eran tan desmesuradas que cuando quedó varado en la arena, el navío dejó bloqueado un 12% de todo el comercio mundial de mercancías. Egipto, una tierra ancestral repleta de hitos de la ingeniería. Al hablar de Egipto pensamos en las antiguas pirámides, en la Esfinge, pero también en una de las rutas más fundamentales para el comercio mundial, el Canal de Suez. Como punto de unión entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, este atajo marítimo divide los continentes de África y Asia gracias a una obra de ingeniería colosal. Completado en 1869, tardó más de una década en construirse. El profesor titular de Historia, el doctor Salvatore Mercogliano, nos lo explica. El Canal de Suez fue una obra colosal. Había que excavar 190 kilómetros de tierra y arena, hasta el punto de evocar imágenes típicas de los faraones construyendo las pirámides. De hecho, estaban construyendo una pirámide, pero en esta ocasión para unir dos océanos. En sus más de 150 años de historia, el canal se ha convertido en una de las vías comerciales más importantes de todo el mundo. Antes de existir el Canal de Suez era imprescindible rodear África y añadir 24.000 kilómetros al recorrido en algunos casos. Por eso está considerado como el puente entre dos mundos, algo que nunca se había logrado. Lo que aportaba el Canal de Suez era un atajo. En la actualidad, en torno a un 12% de las mercancías atraviesan este paso tan estrecho. En el año 2020, unos 19.000 navíos transitaron por Suez con más de 1.000 millones de toneladas a bordo. Conforme crecía el comercio, más grandes se hacían los navíos, como ocurría con el Ever Given. El Ever Given era un gigante entre los supercargueros y podía cargar hasta 20.000 contenedores. Se conoce como Suez Max, el navío más grande cuyo tránsito por el canal está permitido. Casi tan grandes como el Empire State Building, este tipo de cargueros lleva el diseño hasta sus últimas consecuencias. El Ever Given mide 400 metros de largo y pesa 200.000 toneladas. Si te colocas en la cubierta inferior y miras hacia arriba, puedes ver 24 contenedores de carga de más de 2 metros de altura colocados unos sobre otros. Con un navío de estas dimensiones, maniobrar por este canal tan estrecho y poco profundo no es cosa fácil. Stephen Ternock es profesor titular de dinámica de fluidos. El canal de Suez es muy estrecho. No hay demasiada agua entre la base del barco y el fondo del canal. Así que el flujo de agua que discurre por debajo del navío se acelera más de lo normal, lo que produce un efecto de succión que arrastra al barco hacia el fondo.
El fenómeno conocido como variación de calado hace que cuanto más rápido se desplace el barco por el agua, más intenso se vuelva el efecto y mayor sea el hundimiento en un canal ya de por sí poco profundo. De repente tiene la máxima importancia seguir recto entre esos márgenes tan estrechos y no desviarse demasiado a izquierda y derecha. Lo que presenta un gran desafío para los navegantes es transitar por el canal y mantener el curso sin que ocurra nada digno de mención. Con solo 9 metros de margen entre la base del barco y el lecho del canal, cualquier desvío puede resultar catastrófico. Durante la mañana del martes 23 de marzo de 2021, los 400 metros del Ever Given seguían su curso hacia los Países Bajos detrás de un convoy que se dirigía hacia el norte. Era el quinto barco de un convoy formado por 25 navíos que atravesaban el canal de Suez desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Cargado con 18.300 contenedores, el navío fue aproximándose a la entrada bajo el azote de vientos huracanados y una tormenta de arena que soplaba desde el oeste. Desde el primer momento el barco pasó apuros para seguir su trayectoria. El navío nunca se situó en el centro del canal, sino que maniobraba entre una orilla y otra. Con esas oscilaciones se acercaba en exceso a una de las orillas y después a la contraria. Le resultaba muy difícil mantener el rumbo. No solo iba haciendo eses, sino que el Ever Given aceleraba. Empezó a ganar velocidad de manera continua. Iba cada vez más rápido, a 7, 8, 9, 10 nudos y más. A las 8 menos 20 de la mañana, el barco de 200.000 toneladas arremetió contra uno de los márgenes del canal y embarrancó unos 5 metros en la arena. El Ever Given había frenado en seco. Lo que hizo el navío fue darse literalmente un cabezazo contra Asia, mientras que la popa seguía balanceándose en dirección norte. Acabó embarrancando en África. Estaba atravesando el canal a una velocidad tan alta que en el momento de perder el control, bloqueó por completo un 12% del comercio mundial de mercancías. Las cifras eran sobrecogedoras. Según las estimaciones, el Ever Given impedía el paso de 3.300.000 toneladas de mercancías cada hora o $6.700.000 por minuto. El barco se había quedado atascado en una de las rutas más transitadas de todo el planeta. Su enorme escala cambió radicalmente las consecuencias de este accidente. Se trataba de un acontecimiento con una repercusión global. Y todo el mundo permanecía atento. Con el canal de Suez completamente bloqueado y miles de navíos cargados de mercancía detenidos, el planeta entero buscaba respuestas. Por término medio, unos 50 barcos al día transitan por el canal de Suez sin que ocurran incidentes. Y más importante aún, sin ocupar los titulares de la prensa. Todos se preguntaban qué había sucedido en esta ocasión. Al examinar el dispositivo de posicionamiento global del navío, se dieron cuenta de que algo andaba mal desde el momento de acceder al canal. El profesor titular de Historia, el doctor Salvatore Mercogliano, nos lo explica. Si seguimos el itinerario del navío, nos damos cuenta de que nunca ocupó el centro del canal, sino que parecía haber perdido el rumbo y hacía eses de una orilla a otra. Al comenzar la investigación, los primeros rumores sugerían que el viento podría haber sido el culpable. El profesor de dinámica de fluidos, Stephen Turnock, detalla por qué, incluso para un barco de 200.000 toneladas de peso, esto puede suponer un problema muy grave. Los supercargueros tienen mucha superficie expuesta al aire, y si los vientos son huracanados, se ven sometidos a fuerzas muy grandes. El viento que entra de popa suele querer modificar el curso del navío, por eso se vuelve más difícil de maniobrar. No es solo que hubiera fuerzas actuando sobre la superficie del Ever Given, sino que también se hacían notar desde la parte inferior. El barco es tan gigantesco que apenas había agua bajo su quilla y tampoco cerca de las orillas, así que eso origina fuerzas que actúan sobre la estructura. Además de la variación de calado que arrastraba al navío hacia el fondo, también existía otro fenómeno que tiraba de él hacia las orillas, el efecto de margen. Conforme el barco se aproxima a las orillas, la velocidad del agua se incrementa y arrastra a la popa hacia los márgenes del canal, desviando al navío de su curso. Lo que sucedió fue que el Ever Given se acercó demasiado a la orilla occidental del canal y viró hacia la derecha, con tan mala suerte que la fuerza del viraje le llevó a empotrarse con la orilla oriental.
El efecto de margen fue la gota que colmó el vaso. Al querer alejarse de una orilla, acabó colisionando con la otra. Aunque no cabe duda de que tuvo algo que ver en el accidente, quedaban algunas preguntas sin contestar. Si los demás barcos del convoy lograron salir indemnes, ¿por qué este en concreto iba tan deprisa? Se cree que el Ever Given transitaba a una velocidad de 13,5 nudos, casi 25 kilómetros por hora. Eso significa que superaba en un 50% el límite de velocidad para un barco de estas dimensiones. Los pilotos podrían haber acelerado para mantenerlo bajo control. Cuanto más deprisa navegas, más maniobrable se vuelve el navío. Cuando conduces un coche por la autopista y giras levemente el volante, enseguida consigues cambiar de carril cuando circulas deprisa. El problema es que yendo a esa velocidad, el margen de error es mínimo. Ante una operación de rescate que requería colaboración internacional, el plan principal consistía en liberar el barco tirando de él. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Como nos demuestra el ingeniero geotécnico David White, es difícil escaparse del abrazo de la arena mojada. En la ingeniería civil y marítima empleamos continuamente modelos físicos de los sistemas porque son rápidos y fáciles de hacer. Y podemos hacernos a la idea del problema, introducirlo en un tanque y añadir algo de arena que represente las orillas. Si llega de repente y encalla en una de las orillas, la proa queda enterrada. Arrastrar el navío hacia atrás es muy difícil debido a la fricción de esa cantidad de peso tan enorme acumulada delante. Echando cuenta, son necesarios entre 60 y 100 tirones para desencallar el barco. Los egipcios se pusieron manos a la obra muy deprisa, enviaron remolcadores a la zona e intentaron arrastrarla. El problema era que el Ever Given había embarrancado con la proa, pero la popa era inmanejable, y resultó que los egipcios no pudieron desplazar el barco ni tan siquiera a 1 milímetro. Con miles de millones de dólares en mercancías y 300 navíos atascados a un lado y a otro, había llegado la hora de recurrir al plan B. Retorcerlo era más sencillo. Si tratas de tirar de la proa del barco hacia un lado, la fuerza necesaria es mucho menor. Bastaría con unos cuantos tirones. Por eso adoptaron esa estrategia. Con la ayuda de remolcadores de mayor tamaño y dragas de succión especializadas, los equipos de rescate comenzaron a ver algún progreso. La draga de succión especializada era capaz de remover 2 millones de litros de material cada hora. Es decir, suficiente arena y barro como para llenar una piscina olímpica. Después de que el barco quedase atascado en una de las orillas, la draga tuvo que retirar el material por este lado, justo en la zona donde la proa desplazaría la arena para poder girar. No solo se trataba de uno de los retrasos más caros de la historia, sino de una batalla contra el reloj y las mareas. Para liberar al Ever Given emplearon todos los recursos de los que disponían, hasta la misma luna. Algo de lo que son conscientes todos los navegantes son las mareas, con tan buena suerte que había previstas mareas vivas para finales de mes. Su mejor opción consistía en esperar hasta el domingo, cuando los niveles de agua iban a alcanzar un nivel 1,5 metros más alto de lo normal solo durante unas horas. Eso les marcaba un límite muy estricto. La combinación de dragados y arrastres, con un poco de ayuda de la luna, acabó dando sus frutos. El lunes 29 de marzo a las 3:05 de la tarde, después de 6 larguísimos días, el Ever Given quedó libre. Aunque pase bastante tiempo hasta que lo sepamos todo de este accidente, se puso de manifiesto la enorme dependencia que generan en todo el mundo este tipo de supercargueros. Ya habíamos superado huracanes y otros desastres que habían suspendido temporalmente las relaciones comerciales, pero nunca habíamos presenciado un accidente que bloquease el 12% de las transacciones mundiales y que tuviese un efecto tan repentino a escala global. Tras ocupar los titulares de todos los periódicos durante 6 días, por fin lograron desencallar aquel supercarguero más largo que 4 campos de fútbol de las orillas del canal para que siguiese su curso. Podía irse, pero no lo olvidarían nunca. En las grandes construcciones, el diseño cuidado y la preparación son fundamentales para cualquier proyecto. Y ese es su curso. Podía irse, pero no lo olvidarían nunca. En las grandes construcciones, el diseño cuidado y la preparación son fundamentales para cualquier proyecto. Incluso el error más insignificante puede conducir a la catástrofe. Como
como en este desastre ocurrido en Australia, que causó el derrumbamiento de un cruce esencial para la ciudad. La cantidad de hormigón y de acero que se había precipitado sobre el suelo en toda la zona me dejó acongojado. Un descuido fundamental que se había pasado por alto. Este desastre podría haberse evitado. Una catástrofe que casi termina en tragedia sacudió a toda la nación. No dábamos crédito a lo que veíamos, pero debíamos asumir nuestra responsabilidad. Canberra, la capital de Australia, es la sede del gobierno federal y también de los museos y monumentos nacionales. La periodista local, Emma McDonald, nació y se crió en esta metrópolis urbana. En 1901 se decidió buscar el lugar más idóneo para la capital, pero empezaron a pelearse las dos ciudades más grandes de Australia en aquel momento, que eran Sydney y Melbourne. Por eso Canberra se consideró en cierto modo como una suerte de opción intermedia. Procedente de una palabra aborigen que significa lugar de reunión, hasta el último detalle de la expansión urbana de Canberra se hallaba bajo la lupa de los urbanistas. Y les salió bien. Canberra es una de las ciudades australianas de mayor crecimiento, con unos suburbios que absorben la mayor parte de la explosión demográfica. Mientras la ciudad seguía creciendo, las carreteras pasaban apuros para gestionar el tránsito rodado, sobre todo en los suburbios más al norte, como Gungahlin. Uno de los inconvenientes de que Canberra sea una ciudad tan centrada en los coches es que a las infraestructuras les hace falta seguir el ritmo de las explosiones demográficas. Gungahlin era un ejemplo clásico porque se concentraban núcleos de desarrollo, nuevas promociones de viviendas y una masa poblacional impaciente por entrar a vivir. En el año 2009, para aliviar la congestión, empezaron las obras de esta circunvalación. El anillo exterior de Gungahlin, que con sus 9 kilómetros de longitud, llevaba directamente al centro de la ciudad. Los conductores tenían que soportar retrasos considerables a cualquier hora. Por eso la expansión de 2 o 4 carriles era una solución tan deseada. Se había previsto la construcción de 9 puentes como parte del proyecto, incluido este, que se ejecutaría paralelamente al viaducto preexistente. Michael Inman es periodista local. Ya había un viaducto y una vía de circulación, pero quisieron disponer de varios carriles más en ambas direcciones que facilitasen los desplazamientos. Uno de los viaductos proyectados pasaba por encima de la autopista más importante y transitada de Canberra, la autopista Barton. El ingeniero de caminos Mike Evans nos lo explica. La carretera que pasa por encima es parte del anillo de Gungahlin, el principal corredor de tráfico que transita de norte a sur, a través de la zona occidental de Canberra. La vía que tengo al lado es la autopista que se dirige a Melbourne. Clausurar esta autopista tan fundamental no era una opción, así que como ocurría en el caso de otros muchos viaductos en las arterias principales, esta construcción debía ejecutarse in situ. La ejecución in situ permitiría que la autopista Barton permaneciese abierta. Los moldes de madera, conocidos como encofrados, se construirían siguiendo la forma del viaducto sobre soportes o estructuras de acero. El plan consistía en verter el hormigón sobre el molde de la plataforma de una sola vez y, una vez fraguada, hacerla descender junto con el resto del viaducto para dar lugar a una vía de tránsito con 4 carriles. La expansión era fundamental, no solo para la red de transportes de Canberra, sino para el crecimiento de toda la ciudad. El sábado 14 de agosto de 2010, el vertido de hormigón ya estaba en marcha. Alrededor de las 2 menos 10 de la tarde, los trabajadores se encontraban sobre el viaducto con 3/4 partes terminadas. Oyeron unos leves crujidos y tras 2 o 3 segundos el viaducto se desplomó. Una sección enorme del viaducto se vino abajo de repente y sin previo aviso. Los trabajadores temían por sus vidas mientras cientos de toneladas de hormigón sin fraguar se precipitaron sobre la carretera que tenían debajo. Algunas personas pudieron escapar, pero otras se precipitaron con el viaducto. Por increíble que parezca, uno de los operarios consiguió agarrarse a la manguera de un camión de cemento y permaneció suspendido en el aire durante 15 minutos hasta que lo rescataron.
Con la principal autopista de Canberra completamente bloqueada, todos los detalles sobre el desastre se extendieron por cada una de las agencias de noticias de la capital. La periodista Emma McDonald empezaba su turno cuando les llegó el aviso. Recuerdo que nos sentíamos conmocionados porque la gente El desastre se extendieron por cada una de las agencias de noticias de la capital. que trabajaba en el proyecto vivía en Canberra, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Había preocupación e inquietud, pero luego tuvimos que seguir trabajando porque era la noticia del siglo. Cuando los periodistas y los equipos de rescate llegaron a la zona, las dimensiones del desastre se hicieron más evidentes. La escena era caótica. Nunca había visto algo tan grande venirse abajo de esa manera. La cantidad de hormigón y de acero que se había precipitado sobre aquella zona me dejó desconcertado, sinceramente. Jamás había pensado que una cosa como aquella pudiera suceder en Australia. Aunque 15 obreros resultaron heridos y 9 fueron hospitalizados, a pesar de la increíble devastación, ninguno perdió la vida. Aquellos trabajadores no solo tuvieron suerte, sino que fue un puro milagro a la vista del derrumbamiento tan catastrófico que nadie perdiese la vida. El desastre se hizo notar en todo el país y la gente demandaba respuestas. En Canberra no se hablaba de otra cosa, así que se había convertido en la noticia de la ciudad y también del resto del país. Se formulaban varias preguntas. ¿Cómo había pasado? ¿Por qué? ¿Y cuáles eran las consecuencias? En una ciudad conocida por su urbanismo y muy dependiente de su red de transportes, ¿cómo era posible que un proyecto de lo más rutinario hubiese provocado tamaño desastre? Hay que averiguar lo que pasó para garantizar que no vuelva a ocurrir, pero también nos enfrentamos a una arteria principal que se ha quedado bloqueada. Por eso tenían que hacer algo para que el resto de la población no quedase detenida. El informe de los ingenieros encargado por el gobierno australiano identificó enseguida la raíz del problema. A las vigas de acero que soportaban los moldes de madera o encofrados les faltaba un elemento fundamental. El ingeniero civil Mike Evans fue consultado por el gobierno para que analizase los hallazgos. Las vigas del viaducto provisional no estaban apuntaladas ni tenían solidez alguna. Y esa falta de apuntalamiento, sumada a la inestabilidad de las vigas, reducía su capacidad de carga. Esta es una fotografía del viaducto provisional donde se aprecian las vigas longitudinales de acero con las estructuras de madera descansando directamente sobre ellas sin que medie ningún tipo de refuerzo. La investigación concluyó que las vigas de acero en las que se apoyaban los encofrados no disponían de refuerzos que evitasen las oscilaciones laterales. Sin embargo, cuando se vierten 800 toneladas de hormigón en cualquier parte, lo mínimo que esperas es que haya movimiento. Los ingenieros también descubrieron que las vigas de acero se habían colocado ligeramente inclinadas. Las vigas se habían instalado con una pendiente del 3% con respecto a la vertical para que la lluvia no se acumulase sobre la calzada. No obstante, la gravedad actúa verticalmente, así que las vigas se encontraban sometidas a una carga lateral en los extremos equivalente a un 3% de la carga vertical, que a pesar de ser una cantidad pequeña, no es insignificante cuando se trata de unas dimensiones muy grandes. Era más que suficiente para desequilibrar la estructura. La combinación de inestabilidad lateral, por no estar bien agarradas, sumada al hecho de que se encontraban sometidas a esfuerzos laterales, provocó que las vigas se balanceasen y deformasen hacia los lados hasta derrumbarse. No disponían de suficiente capacidad de carga bajo el viaducto y la estructura completa se desmoronó bajo sus pies. Una inspección más concienzuda concluyó que la soldadura en la viga superior era insuficiente. Lo fundamental en este caso era que se había optado por una soldadura parcial y no por un tratamiento completo del metal. Sin embargo, dado el nivel de deformación lateral, también se generaban tensiones en los bordes de la viga superior, lo que provocó que se resquebrajasen. Si te fijas bien, se puede ver la zona oxidada en la que no había soldadura. Solo es en este trocito de aquí donde se ve algo de soldadura. No prestaron atención a los detalles. El informe citaba múltiples errores estructurales y de planificación que terminaron provocando el desastre. Los ingenieros suelen hablar del efecto del queso suizo, que tiene lugar cuando todos los agujeros se alinean hasta provocar un accidente. Podría haber sido uno de esos casos en los que muchas funcionan mal al mismo tiempo y el resultado final es el derrumbamiento de un viaducto en plena construcción.
Después de la catástrofe, los ingenieros se desplegaron por toda la ciudad para comprobar el estado de los demás puentes en construcción. Por suerte, el efecto de los encofrados solo parecía afectar a este viaducto. De ahí que las demás estructuras de Canberra recibieran el visto bueno. Después de lo sucedido, se implantaron nuevos reglamentos sobre encofrados y se demolió el viaducto. Tardaron un mes en retirar los escombros y pasaron 4 más hasta que se atrevieron a ponerse manos a la obra para conseguir terminar el proyecto. El nuevo viaducto fue reconstruido y el anillo de Gungahlin, con su expansión de 4 carriles, se inauguró el 7 de octubre de 2011. Ahora tiene un aspecto inmejorable. Subes, giras y todo listo. Casi nunca se producen atascos. Con la lección aprendida y un nuevo código de buenas prácticas, esperemos que desastres como el vivido aquí se conviertan en algo del pasado. Australia lleva el sobrenombre de la nación afortunada. En este caso fue un verdadero milagro que nadie perdiese la vida. Desde las torres más altas hasta las ciudades más extensas, los ingenieros construyen estructuras duraderas. Pero nada consigue escapar de las garras del tiempo. Desde las torres más altas hasta las ciudades más extensas, los ingenieros construyen estructuras duraderas, pero nada consigue escapar de las garras del tiempo. En una región rodeada de autopistas, así que resulta muy fácil transportar mercancías en esta zona. Puede que la ciudad mire hacia el futuro, pero no puede olvidarse del pasado que tiene bajo sus pies. Un pasado de todo menos sólido. El ingeniero geotécnico Ward McMasters nos lo explica. Easton forma parte del cinturón calcáreo que discurre por toda Pensilvania hasta llegar al estado de Maryland, conocido por sus socavones y caracterizado por el lecho rocoso formado por piedra caliza. Todo mineral calcáreo, aunque solo sea por sus características geológicas, sufre fracturas de todo tipo. Por esa razón se generan vacíos en el sistema rocoso. Cuanta más gente se concentra, más agua se demanda, lo cual provoca la disolución de más rocas calcáreas. Cuando exacerbamos este fenómeno a base de construir promociones inmobiliarias y concentrar a la gente sobre los únicos acuíferos disponibles, se producen más socavones. El agua disuelve la piedra calcárea y forma fracturas y huecos que se convierten en grutas. Cuando las bóvedas se adelgazan y derrumban, el suelo se viene abajo y forma un socavón. El suelo puede estar lleno de agujeros, pero desde el nivel de la calle no se percibe. Si construyes una ciudad justo encima, a la larga se avecina un desastre. Es lunes 30 de diciembre de 2019 en un barrio suburbano de Easton. Se trata de un barrio muy tranquilo, donde nunca pasa nada. Los residentes se preparan para seguir con su rutina, pero algo está a punto de cambiar. A juzgar por las imágenes, parece un día de lluvia normal en una calle de lo más corriente, pero de repente el monovoltaico traga la tierra. Increíble. La periodista Brittany Sunny sabía que aquel socavón tan grande era noticia. No pasaba mucha gente porque no es una carretera muy transitada. Por eso resulta muy extraño que se abra un socavón mientras conduces por la calle y de repente tu coche se lo trague la tierra. Nadie se imagina una cosa parecida. Fue algo más que eso. Una joven estaba observando desde la ventana de su habitación. No podía creer que fuese el coche de mi padre y bajé corriendo porque mi madre estaba entrando en pánico. Su padre estaba atrapado. El jefe de bomberos de Easton, Henry Hennings, estaba de servicio en aquel momento.
Cuando llegué a la intersección vi el morro del monovolumen suspendido en el aire y el socavón que se formó ocupaba toda esta zona de aquí. Era bastante grande, de unos 12 metros de diámetro y otros tantos de profundidad. El agujero se estaba llenando de agua y el conductor temía por su vida. Vi que estaba entrando mucha agua. Me asusté muchísimo, pensé que iba a morir allí. Por suerte, tanto el conductor como el pasajero lograron salvar la vida. Nos sentimos aliviados al saber que era una recuperación y no un rescate. Nadie había resultado herido y eso ya es un hecho afortunado. Pero el peligro no había pasado. Una vez se abre el socavón, no hay manera de saber hacia dónde se dirige o cuándo se va a detener. Casi cualquier estructura dispone de cimientos, pero si los cimientos se han erosionado bajo la carretera, también es probable que ocurra lo mismo en otras zonas, incluso debajo de las viviendas cercanas. Cuando se abre un socavón en un barrio residencial con el consiguiente hundimiento del terreno, cualquier vivienda cercana corre peligro. Las casas a ambos lados de la carretera fueron evacuadas porque había más por venir. Había sido el primer socavón, pero no el último. A los pocos días, cuando se iniciaron los trabajos de reparación, una excavadora se hundió desde la calzada hasta el interior de otro socavón. Los vecinos pasaron miedo. Decían que había llegado un momento en el que no sabían si el próximo socavón se abriría en la calle donde vivían. Aunque esta región de Pensilvania es muy conocida por sus socavones, no había ninguna gruta conocida situada debajo del vecindario. Los ingenieros descartaron a la madre naturaleza, así que debían buscar otros culpables. En Easton se había roto una tubería principal, pero esa rotura no se produjo en el mismo lugar en el que se abrió el socavón. Sin una inundación que produjese el socavón, ¿cómo era posible que el suceso hubiese ocurrido de forma tan drástica? Cuando se rompe una tubería principal, el agua se filtra y puede hacer un agujero bajo la superficie. En ocasiones, el líquido se filtra hacia abajo y provoca una erosión en otro lugar. La fractura se vuelve más activa y 15 o 30 metros más abajo acaba abriéndose un socavón que parece salido de la nada, pero muchas veces se encuentran interconectados a cierta profundidad. La tubería rota explica el socavón, pero la siguiente pregunta era, ¿cuál era la causa de la rotura? En los Estados Unidos se rompe una tubería principal aproximadamente cada 2 minutos. La razón es bien sencilla, el desgaste. Como sucede con muchas de las tuberías estadounidenses, seguramente tendría más de un siglo y en aquella época solían fabricarse de hierro fundido. Las tuberías de hierro fundido se vuelven cada vez más frágiles cuando fluye a través de ellas un líquido a baja temperatura. No tiene por qué estar congelado, pero todo lo que baje de 4 grados incrementa su grado de fragilidad. El problema no es que la presión del agua reviente la tubería, sino que a causa de las temperaturas invernales el hierro fundido se vuelva más frágil. Si lo multiplicas por 100 inviernos, no parece sorprendente que se rompan. En cuanto el agua erosiona los cimientos de la calzada, solo es cuestión de tiempo que se genere un socavón. A los residentes de este barrio o de cualquier otro barrio les causaría gran inquietud. No se trata de una carretera muy transitada, tampoco es una autopista. Más bien es una carretera vecinal en una zona suburbana. Y por eso la apertura de un socavón cuando alguien va conduciendo tan tranquilo no resulta fácil de encajar. En los Estados Unidos hay más de 3 millones de kilómetros de conducciones de agua, muchas de ellas fabricadas en hierro de fundición. No obstante, desde los años 60 se ha optado por la instalación de tuberías de hierro dúctil, aunque el proceso sea más costoso y esto provoque mayores distorsiones. Lo que queremos hacer en cuanto el presupuesto nos lo permita es sustituir las tuberías de hierro fundido y reemplazarlas con materiales más nuevos y actualizados que sean más fuertes y resistentes a las inclemencias. El grafito que contiene el hierro fundido se desconcha fácilmente y esos bordes afilados lo hacen más propenso a las grietas. En el hierro dúctil, sin embargo, el grafito se remata y previene el resquebrajamiento, así que las tuberías fabricadas con hierro dúctil son más fuertes, maleables y también resistentes. Queremos asegurarnos de que se puede mantener la estabilidad de las calzadas y de las viviendas para proteger la salud y el bienestar de los residentes de estas zonas.
En una ciudad construida sobre piedra caliza, este socavón sirvió como recordatorio de los riesgos que supone un sistema de drenaje anticuado. Estados Unidos tiene un problema de infraestructuras envejecidas. No hay remedios milagrosos. Y estos acontecimientos recuerdan que casi todo debe ser reparado o sustituido. Como en todos los puentes, la gravedad puede convertirse en el peor enemigo de los ingenieros, pero cuando entran en juego determinadas fuerzas, la amenaza se vuelve mucho mayor. Como en este accidente casi trágico ocurrido en Luisiana sobre una conocida vía fluvial. Esta es la ruta de evacuación, que debe mantenerse libre de obstáculos. Este fallo llevaba décadas acechando y dio lugar a una importante reconstrucción. 30 millones de dólares parece mucho dinero, pero comparados con la vida humana, a eso seguro que no se le puede poner un precio. Un error que podía haber supuesto la caída de este magnífico puente. Nueva Orleans, Luisiana, donde más de 1 millón de residentes en la zona metropolitana se sienten como en casa. En esta ciudad situada al nivel del mar, la vida viene dictada por el comportamiento de las aguas. Otton Cafiero Giusti cubre noticias de ingeniería. Nos encontramos al sureste de Luisiana. Se trata de una zona rodeada de grandes masas de agua, pantanos, el Golfo de México y hasta el río Mississippi. Con media ciudad bajo el nivel del mar, las inundaciones son un peligro constante, ya procedan del Mississippi o las causen las tormentas del Golfo. Esta zona es propensa a los huracanes dada nuestra cercanía a la boca del río Mississippi. Si hay una tormenta fuerte, podría hacer que rebosasen las represas. En ese momento se produce el efecto cuenco y la ciudad empieza a llenarse de agua. Nueva Orleans se inunda casi todos los años, pero cuando fue golpeada por el huracán Katrina, partes de la ciudad permanecieron inundadas durante más de un mes. Más de 1.500 personas perdieron la vida en uno de los mayores desastres de la historia de los Estados Unidos. Pero las pérdidas podrían haber sido aún mayores. Más del 80% de los residentes habían huido de Nueva Orleans al decretarse la primera evacuación obligatoria del estado. La evacuación es una respuesta de lo más drástica, pero cuando te va a pasar un huracán justo por encima, desplazarse parece la opción más acertada. Cuando la ciudad empieza a inundarse, para muchos la única vía de escape es la carretera. Al ocurrir un suceso como el Katrina, donde toda el área metropolitana intenta escapar al mismo tiempo, es inevitable que las carreteras se atasquen. Por esa razón, disponer de una red de comunicaciones adecuada hace que cada una de las arterias se vuelva imprescindible. Con tantas masas de agua sobre las que transitar, los puentes desempeñan un papel crucial en los planes de evacuación. Los puentes que cruzan el Mississippi no son demasiados, así que se vuelven vitales cuando se produce una situación de peligro. Son la vía de escape de la ciudad. Esta vía de escape fundamental, situada a 40 kilómetros al oeste de Nueva Orleans, es el puente Memorial Hale Box. Sales de la ciudad en dirección a los suburbios y de repente te das de bruces con los pantanos. Cuando giras en la 310 te encuentras con este puente tan grande y bonito. Parece que sale de la nada. Me parece impresionante. Terminado en 1983 y con una plataforma principal de 370 metros, era el tercer puente más grande de su tipo en los Estados Unidos. Norma Jean Mattei es profesora de ingeniería. Fue un puente muy innovador en los años 70, cuando se diseñó. También fue el primer puente colgante en cruzar el río Mississippi. Ya existían los puentes colgantes en Europa y en otras zonas de Estados Unidos, pero nunca se había construido un puente así que cruzase el Mississippi. El principal reto consistía en construir un puente que no obstruyese el canal de navegación que discurría por debajo. Se nota que el río Mississippi tiene bastante caudal cuando llega a Luisiana. Por eso la estructura no debe encontrarse muy cerca del canal de navegación, ya que se puede prever el paso de navíos transoceánicos por debajo.
No se debe perder el control para evitar que se produzcan colisiones con los pilares del puente. En los terrenos pantanosos de Luisiana, un puente colgante era la solución más adecuada para que el canal de navegación fuese lo más ancho posible. Las torres principales se colocarían sobre el lecho marino y sujetarían los 72 tensores a los que iría sujeta la plataforma. Los tensores están protegidos con un recubrimiento de polietileno o plástico. Y lo último que quieres es que se infiltre agua entre el recubrimiento y el acero, porque se formaría óxido. En los años 80, durante la construcción, el recubrimiento de plástico de los cables originales empezó a resquebrajarse antes incluso de instalarlos. Los ingenieros fueron capaces de reparar 21 de ellos, pero ya era demasiado tarde para reemplazarlos completamente. Los cables ya se habían tensado, así que solo podían repararlos. El plástico se calentó para sellar las grietas, pero el daño ya estaba hecho. En 1983, una vez reparadas las grietas, el puente Hale Box se abrió al tráfico. 2 décadas después, con la llegada del huracán Katrina, el puente siguió resistiendo y tuvo un papel fundamental en los planes de evacuación. Cuando nos evacuaron por el Katrina, creo que salí de la ciudad por el puente Hale Box porque había mucho menos tráfico, así que fue crucial para que la gente pudiese huir. 2 años después del Katrina, otra catástrofe al norte del Mississippi hizo saltar las alarmas. En el año 2007, el puente de la I-35 en Minneapolis se vino abajo. Marcó un punto de inflexión en la red de infraestructuras estadounidense. Hale Box era más reciente y su diseño era bien distinto, pero no se podían correr más riesgos. Ahí fue cuando la gente empezó a prestar atención al estado de nuestras infraestructuras y que había elementos que necesitaban reparación. En 2008, los tensores originales se pusieron bajo el microscopio con resultados preocupantes. Aunque el puente podía sobrevivir a la rotura de varios tensores, más de la mitad se estaban corroyendo, de manera que se reducía su capacidad para cargar el peso de la carretera que tenían debajo. La fuerza de tracción que caracteriza a un cable depende de su resistencia a la tracción y del área de su sección transversal. Si se produce corrosión, se pierde parte de esa sección transversal y, en consecuencia, no se dispone de la misma cantidad de área para soportar esa fuerza de tracción. Aunque no había fallado ninguno de los tensores, la corrosión era peor de lo esperado. Si no hubiesen encontrado los restos de óxido, los resultados habrían sido completamente catastróficos. Había que tomar medidas y debían hacerlo rápido. Mientras los ingenieros seguían investigando, descubrieron que el problema se había agravado por culpa del tiempo húmedo y ventoso de Luisiana. Los tensores se estaban vigilando concienzudamente y por eso se dieron cuenta de que vibraban durante las tormentas. Con eso no habían contado. Cuando el viento de las tormentas provocaba que los cables vibrasen, generaban tensión y fatiga en el interior del acero, además de agrietar el recubrimiento anticorrosión que estaba pensado para proteger el metal. Con más de 50.000 vehículos cruzando el puente a diario en plena ruta de evacuación, era fundamental que las reparaciones se efectuasen lo antes posible. Cuando empezaron a reparar el puente, debieron tener en cuenta el tráfico de evacuación con sus correspondientes cargas para saber si la estructura podría soportar tanto peso, porque en caso de evacuación habría muchos vehículos encima del puente y eso provocaría tensiones considerables. En el año 2009 se tomó la decisión de reemplazar los 72 cables. Se invirtió mucho esfuerzo en el diseño que conduciría al reemplazo económico y seguro de los tensores del puente, sin que ello afectase a las infraestructuras viarias. Eso presenta varios desafíos, porque se trata de una ruta de evacuación que debe mantenerse despejada. Para que el puente siguiese estando operativo, los tensores fueron reemplazados individualmente, uno de cada vez. Además, para evitar los daños inducidos por el viento, el nuevo recubrimiento protector contaba con un diseño exterior más rugoso. La reparación fue un éxito. Los tensores se sustituyeron de uno en uno sin que hubiese que cortar el tráfico.
El puente había quedado como nuevo, pero la reparación no fue barata. 30 millones de dólares parece mucho dinero, pero comparados con la vida humana, a eso seguro que no se le puede poner un precio. Los trabajos se completaron en 2012 y está previsto que los nuevos tensores duren 3/4 de siglo. Saber que lo han reparado y que le han dado una nueva vida con un recambio para 75 años te deja mucho más tranquila. Creo que las personas que utilizan el puente a diario pensarán lo mismo.